Muy buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización para la situación del frente en la guerra ucrania del día 21 de mayo de 2024. Y el día de hoy hay mucho que comentar porque Rusia ha logrado una captura fundamental, la cual es la captura del pueblo de Klishivka que vamos a comentar en este video. Pero además de eso también se han dado otras capturas, otros avances, como en general hemos estado viendo en este último tiempo de ofensiva rusa. Además de eso, hay un par de bombardeos bastante interesantes. Ucrania ha atacado distintas zonas controladas por Rusia con distintos misiles y también hemos visto cómo en los puntos donde se están llevando a cabo los combates más intensos, como Kharkov, como lo que ocurre también en Chasiv Yar y como lo que ocurre en Bilogorivka, Rusia ha estado intensificando sus bombardeos y tenemos imágenes muy interesantes que analizar acerca de todo eso. Pero antes de empezar me gustaría recordarles que la mejor manera para apoyarme a mí, para apoyar el canal, es a través de la suscripción. Si es que me ven hace tiempo y les gusta mi contenido, si es que son nuevos y les gusta también el video, eso sería una ayuda tremenda para mí, darle clic a ese botón. Pero no perdamos más tiempo y vamos directamente a lo que es el área del Donbass, donde vamos a hablar de dos capturas, Netailove y Klishivka. Pero vamos a iniciar todo esto con la más importante, la captura rusa de Klishivka, porque en el último tiempo hemos visto cómo efectivamente los rusos han intensificado sus ataques en esta zona y lo que se puede comentar durante el último tiempo es que finalmente los rusos han capturado este pueblo. Yo en mi última actualización mostré ciertas imágenes y mostré cómo los rusos habían avanzado profundo dentro de Klishivka, pero ahora durante las últimas horas han logrado al parecer consolidar un control absoluto sobre este pueblo. De hecho, y esto hace unos minutos, se liberaron estas imágenes de tropas rusas en lo que son los bordes de Klishivka, izando o mostrando en este caso, creo que es la mejor palabra, mostrando acá la bandera rusa en lo que son las ruinas de Klishivka. Y además de eso, quiero que puedan alcanzar a ver lo que es el grado de destrucción en este pueblo. Sabemos que gran parte de Klishivka quedó destruida por lo que fueron los asaltos ucranianos contra este pueblo, una batalla que fue muy larga, una batalla que eventualmente Ucrania ganó, pero que ahora esa captura se ha visto anulada por lo que han sido los últimos movimientos rusos que, como podemos ver en el mapa, no solamente lograron hacerse con la zona urbana de Klishivka, sino que también hay varios reportes que comentan que los rusos lograron capturar las zonas en altura aledañas a Klishivka. Y si es que vamos a lo que es el mapa topográfico, vemos que acá hay una diferencia entre 227 metros sobre el nivel del mar en estas zonas en altura y 150 metros sobre el nivel del mar en la zona de Klishivka. Y esto lo hemos comentado a lo largo de toda la batalla de Klishivka, que estas zonas en altura son fundamentales. Quien controla estas zonas en altura controla todo lo que es Klishivka. En su momento vimos que cuando Rusia perdió estas zonas en altura estaba condenada su posición en Klishivka y ahora vemos cómo mantener estas zonas en altura te permiten capturar lo que es el resto del pueblo. La captura de este pueblo tiene una función doble para los rusos. En primer lugar, les permite seguir progresando hacia lo que es asegurar el flanco sur de Chasiv Yar y eventualmente esta captura de Klishivka y la captura de las zonas en altura te permite desarrollar ciertas operaciones que te permiten avanzar en dirección al flanco sur de Chasiv Yar con tal de poder acercarse a esta ciudad fortaleza desde otra dirección. Y otra razón de por qué los rusos, o por qué es positiva la captura de Klishivka para los rusos, es por el valor simbólico de este pueblo. Lo hemos comentado en el pasado, Rabotine fue el pueblo más importante, entre comillas, que capturó Ucrania en su ofensiva. Fue el pueblo donde más se combatió. Y en segundo lugar estaría la zona de Klishivka, la cual fue la captura más importante del frente de Bakhmut, cuando Ucrania lanzó su ofensiva, donde lograron capturar Andrivka y Klishivka. Andrivka está más o menos en una zona gris y Klishivka ya está en lo que es el control ruso. Entonces lo que vemos acá es que se desarrolla un golpe simbólico bastante importante porque se ve como la mayoría de o prácticamente todas las capturas ucranianas en la zona de Bakhmut han sido anulados. Mientras que en la zona de Rabotine vemos que si bien los rusos todavía no capturan el pueblo al 100%, quedan unas zonas periféricas todavía bajo control ucraniano, lo que vemos es que ya está casi perdido ese pueblo de las manos de las fuerzas ucranianas.
Entonces vemos cómo se consolidan estas dos cosas, se unen y vemos lo que es un golpe simbólico bastante importante para el ejército ucraniano, para lo que es el gobierno ucraniano, quien vendió por mucho tiempo esta ofensiva, quien recalcó una y otra vez lo que era su importancia, y luego vimos que eventualmente esta fracasó. Y ahora no solamente vemos que la ofensiva fracasó, sino que las capturas que logró hacer ya están siendo anuladas en frentes relativamente secundarios de lo que es la ofensiva rusa del último tiempo. Pero bueno, no perdamos más tiempo en Klishchiivka, y antes de hablar de lo de Netailove y de otros avances, me gustaría pasar a hablar sobre Bilogorivka, porque acá la situación no es que sea confusa, sino que estamos viendo información que es bastante llamativa y, por así decirlo, contradictoria. Porque lo que comentó, lo que declaró el Ministerio de Defensa ruso el día de ayer es que Bilogorivka había caído bajo control del ejército ruso. Sin embargo, inmediatamente fuentes rusas salieron a desmentir esa información, decir que estaban confundidos por las declaraciones del Ministerio de Defensa debido a que las fuerzas que estaban combatiendo en Bilogorivka todavía no afirmaban haber capturado el pueblo. Y los invito a ver las mismas fuentes rusas, vean fuentes como Divgen, y comentan que Bilogorivka no está bajo control ruso. Y de hecho, durante las últimas horas se liberaron imágenes que en mi opinión son interesantes e impresionantes en lo que es Bilogorivka. Y son estas imágenes de acá, donde vemos que los rusos han estado durante las últimas horas bombardeando lo que es el área de Bilogorivka de manera bastante intensa. Y Bilogorivka es un pueblo enano con un grado de destrucción bastante importante, y miren cómo los rusos están bombardeando la zona. Se comenta que acá hay uso de sistemas termobáricos, se comenta que acá también hay uso de sistemas Grad, y vemos cómo las fuerzas rusas están bombardeando constantemente las posiciones ucranianas dentro y en los alrededores de Bilogorivka, lo cual muestra que no han logrado por completo esta captura. Dicho esto, las fuerzas rusas sí han avanzado, han penetrado dentro de lo que son las calles de Bilogorivka, aún más de lo que habían avanzado anteriormente, pero lo que comentan distintas fuentes, tanto rusas como ucranianas como más neutrales, es que el futuro de Bilogorivka está sujeto a esta zona de acá, esta zona un poco blanca, que por lo que tengo entendido es una cantera. No me queda muy claro si es una cantera de tiza, eso es lo que he leído en algunas partes, pero eso es lo que es una cantera, de lo que tengo entendido. Y acá lo que vemos es que esta zona de ahí, esa cantera, es fundamental para lo que es el futuro de Bilogorivka. Si es que las fuerzas ucranianas logran mantenerse en esas posiciones, es poco probable que los rusos puedan capturar el pueblo. Pero, como lo hemos estado viendo en el último tiempo, como lo podemos ver por las imágenes que señalé, se ha intensificado bastante el bombardeo ruso de esta zona, quizá todo esto impulsado por las declaraciones del Ministerio de Defensa, y veremos qué pasa en los próximos días, pero los rusos realmente están tomando acciones bastante determinadas, por así decirlo, para poder capturar Bilogorivka. Ahora, si es que tienen éxito o no, eso todavía está por verse. Como lo he comentado una y otra vez, la defensa ucraniana de Bilogorivka ha sido muy competente y han incluso logrado contraatacar en varias ocasiones que Rusia entra en el pueblo. Pero, por lo menos de lo que estoy viendo yo, no sé si van a poder lograr esto mismo ahora en esta operación, porque de lo que podemos ver en distintas imágenes y la información que va saliendo en distintas fuentes es que la intensidad de los ataques rusos en Bilogorivka es probablemente la intensidad más alta que hemos visto desde que comenzó esta batalla. Pero el tiempo nos dirá qué ocurre acá, hay que ver qué ocurre en los próximos días, pero lo que sí les quiero comentar es que las palabras del Ministerio de Defensa ruso sobre una captura total de Bilogorivka, según mismas fuentes rusas y según las imágenes que hemos estado viendo, es información que no es verídica. Ahora, antes de hablar sobre lo que es la captura de Netailove, me gustaría pasar rápidamente a lo que es la zona de Kharkov, porque lo que ha ocurrido acá en el último tiempo es interesante y se ha confirmado lo que veníamos comentando en el último tiempo, y es que los rusos han capturado lo que es toda la zona norte de Vovchansk, y vemos cómo efectivamente se está estableciendo una frontera natural entre las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas a lo largo del río Vovcha, y acá va a ser muy interesante ver si es que los rusos finalmente logran y si es que intentan cruzar este río para seguir lo que es el asalto en esta ciudad. Pero de momento lo que estamos viendo es que hay bombardeos bastante intensos entre ambos bandos en todo lo que es esta zona. Y acá quiero mostrar ciertas imágenes que liberó el bando ruso en primer lugar de la destrucción de uno de los puentes que va en dirección
a Volchansk, y vemos que efectivamente están tratando de hacer lo posible para afectar lo que son las líneas de suministro del ejército ucraniano en todo lo que es esta zona. Más allá de eso, se liberaron imágenes bastante llamativas que, por lo que yo tengo entendido, de lo que yo recuerdo, es una de las primeras veces, si es que no la primera vez, que vemos que las posiciones ucranianas en Volchansk son atacadas con una bomba FAB-1500. Y primero está esta imagen de acá, que la imagen no es tan nítida, no es tan clara, pero vemos lo que es la explosión, el ataque, a un nivel más, por así decirlo, de tierra, no desde aire. Y vemos que la explosión es bastante llamativa, el ataque es bastante llamativo, y acá vemos el mismo ataque desde lo que es, si es que no me equivoco, la visión de un dron. Y lo que comentan distintas fuentes rusas es que esta era una zona que estaba siendo utilizada como un punto logístico de las fuerzas ucranianas. Las fuentes ucranianas, la verdad es que todavía no comentan nada sobre este ataque, pero lo que les quería mostrar es que es bastante llamativo. Es que vean de vez en cuando lo que es una bomba FAB-1500 y el grado de destrucción que puede causar. Y eso es lo que estamos viendo en esta dirección en el último tiempo. Estamos viendo cómo, por una parte, las fuerzas ucranianas han estado consolidando sus posiciones al sur del río Vovcha, que iban a establecer su nueva línea defensiva, y que mientras ocurre todo esto, vemos cómo los rusos los bombardean de manera intensa. Por otra parte, lo que ocurrió en Belgorod durante las últimas horas es que Ucrania también logró atacar un depósito, por lo que se comenta, un depósito de combustible del ejército ruso, y podemos ver que está la columna de humo correspondiente. Sin embargo, sobre este ataque todavía no he encontrado mayor información. No sé qué tipo de ataque fue, si es que fue con un misil, qué misil, etcétera, etcétera. Pero se han difundido estas imágenes de un ataque contra Belgorod y vemos cómo Ucrania de momento mantiene sus ataques contra esta ciudad. Y yo creo que gran parte de eso también es simbólico. Por una parte, Rusia lo que argumenta, y lo que fueron las palabras de Putin, es que esta operación en Kharkov, estas operaciones ofensivas, tienen que ver con la idea de crear una especie de colchón entre las posiciones, entre la frontera rusa y ucraniana, para empujar a las fuerzas ucranianas para reducir los ataques contra Belgorod, tanto bombardeos como ataques ya más, los asaltos que hemos visto, incursiones que se vieron a lo largo de toda esta guerra. Y el mensaje que creo que está buscando lanzar Ucrania es: puede estar tratando de crear tu colchón, pero te vamos a seguir atacando, vamos a mostrar que de momento estas operaciones no logran impedir nuestros ataques, desde el punto de vista ucraniano, obviamente. Pero lo que estamos viendo en toda esta área en general es que de momento se han pausado un poco los avances, también un poco la intensidad de los combates. Hay información sobre tanto Ucrania como Rusia trasladando reservas a lo que es esta zona. Ambos bandos dicen que el otro está llevando una cantidad muy importante de soldados para lo que puede ser la segunda fase de esta batalla, pero todo eso está por verse. Lo cierto es que en el lado de Vovchansk, el río Vovcha y el río Seversky Donetsk están siendo una frontera natural que al parecer está moldeando de momento lo que son las posiciones de ambos ejércitos, y por otra parte, en el frente de Lipsy se está viendo cómo la batalla de Lipsy está comenzando a intensos bombardeos. Sin embargo, en las últimas horas no hay mucho sobre avances en esa dirección. Y por último, antes de volver a lo que es el área del Donbass, hay distintos rumores nuevamente acerca de lo que puede ser una incursión rusa en dirección a Sumy. Tanto fuentes ucranianas como fuentes rusas comentan que hay una aglomeración de tropas en esta zona, que está creciendo en número, que están aumentando tanto en tropas como en equipo, y que podría ser que en el próximo tiempo, especialmente si es que se van congelando un poco las cosas en Kharkov, se podría lanzar un ataque contra Sumy. Pero como lo hemos comentado en el último tiempo, eso todavía está por verse. Ahora sí, regresemos a lo que es el Donbass y vamos primero a lo que es el área de Netailove, para luego pasar a hablar de lo que es el frente de Ocheretine. Y en el área de Netailove vemos que efectivamente Rusia, y esto lo veníamos comentando en el último tiempo, Rusia había avanzado de manera bastante contundente en este eje, y ahora lo que vemos es que Rusia ha finalizado, por así decirlo, la captura de este pueblo. Han logrado no solamente expulsar a las fuerzas ucranianas que se encontraban en la periferia de Netailove,
sino que también lograron luego ocupar estas posiciones según imágenes geolocalizadas por Crim y Caprice. Hago un pequeño aparte, les recuerdo que en la descripción del video yo enumero una gran cantidad de fuentes, obviamente no todas las que utilizo, pero sí las que utilizo de manera más principal en este canal, fuentes que les pueden ser muy útiles si es que quieren, más que nada, mantenerse más actualizados en lo que es la guerra, pero también ver la información directa desde las distintas fuentes. Como siempre, uno puede tener distintos sesgos, estas fuentes también pueden tener distintos sesgos, por eso les recomiendo siempre ir a la información original e ir contrastando además información de distintas fuentes. Así que ahí les dejo esa herramienta que les puede ser bastante útil para todo aquello. Pero bueno, volviendo al tema de Netailove, los rusos han capturado este pueblo, el cual prácticamente era una expansión de lo que era la batalla de Pervomaivsk, y vemos que en general los rusos están... No creo que la captura de Netailove en sí sea tan importante por sí sola, que haya un eje muy importante que los rusos quieran empujar en toda esta dirección. Más que nada lo que veo yo, y es mi interpretación, es que esto es un acompañamiento de lo que hemos estado viendo en el último tiempo, de que los rusos atacan en múltiples direcciones del frente, y vemos que van rotando mucho las zonas en las que atacan. ¿A qué me refiero con esto? Veíamos que hace mucho tiempo que no habían mayores asaltos en Netailove, eventualmente la tensión de las distintas fuentes comenzó a girar en torno a lo que era la zona de Kharkov, y ahí se lanzó este ataque, y vemos que esa ha sido la estrategia rusa a lo largo de esta guerra. Vemos que especialmente lo que han sido los últimos 6 meses, vemos que atacan en distintas direcciones. Muchas veces cuando se tiene progreso en un área, se concentra el esfuerzo en esa dirección, y eventualmente si se empieza a frenar ese avance, se reinician los intentos de ataque en otra zona. Por ejemplo, Avdiivka fue el foco por mucho tiempo, pero antes de eso veíamos muchos combates en dirección a Novomijailivka. Eventualmente los rusos toman Avdiivka, pero se entrampan en lo que era Semyonivka, la zona de Tonienki, etc. Y ahí vimos que los rusos tomaron Novomijailivka y eventualmente volvieron a atacar en Avdiivka, lograron este quiebre en Ocheretine. Ucrania eventualmente estabiliza un poco el frente y ahí los rusos atacan en Chasiv Yar, se estabiliza Chasiv Yar y atacan en Kharkov, y ahora que atacan en Kharkov vemos que vuelven a avanzar un poco en Chasiv Yar, se estabiliza un poco esa zona, se atacan en Netailove y ahora vemos que de la nada se comienza a atacar Bilogorivka. Y eso tiene que ver con lo que me imagino que saben que he comentado una y otra vez, que es que los rusos están buscando en esta fase de la guerra estirar lo más posible las líneas ucranianas, debido a que ahora estas diferencias en armamento, estas diferencias en equipo y la diferencia en personal se está haciendo cada vez más marcada. Todo eso puede cambiar, esa dinámica puede cambiar un poco ahora con esta ley de movilización ucraniana, con los envíos de apoyo por parte de Occidente, pero eso todavía está por verse. La movilización ucraniana todavía hay que ver cómo se termina gestando, hay que ver cuántas tropas se reclutan, hay que ver cuál es la efectividad de estos soldados en combate, y sobre el armamento que está enviando Occidente hay que ver, porque se han hecho bastantes promesas en el último tiempo, lo cual es bastante positivo para Ucrania, en términos de que van a poder recibir más armamento para combatir, algo que estaban pidiendo constantemente, pero también hay que ver cómo se materializan estos envíos, si es que vemos atrasos en el último tiempo, especialmente de envíos europeos. Ha habido mucho atraso, ha habido muchos problemas burocráticos, han habido promesas y plazos que no se han cumplido. También se ha estado enviando material que no es lo que pide Ucrania exactamente, que si bien puede apoyar, que sirve obviamente, no es Sabemos que las prioridades de Ucrania de momento están siendo defensa antiaérea y municiones de artillería, y muchas veces Occidente no está supliendo eso. Los envíos obviamente apoyan, pero ayudarían mucho más si entregasen exactamente lo que pide Ucrania, y hay que ver si estos envíos se mantienen en el tiempo. Pero por eso, hay que ver cómo se va gestando el frente en el próximo tiempo. Recordemos que estamos cerca de junio, julio, que normalmente en esta guerra, tanto en junio de 2022, como en julio y junio de 2023, se ha visto que es época de campaña. Hay que ver si es que los rusos traen algo nuevo. No creo que Ucrania pueda lanzar una ofensiva, y esto es lo que dicen las mismas autoridades ucranianas. Para 2024, lo más probable es que Ucrania se mantenga en una postura defensiva, y hay que ver qué ocurre en el 2025. Así que en ese ámbito, la pelota ahora está en el lado de Rusia. Hay que ver si es que buscan mantener el estado que vemos en esta guerra en este tiempo, que es una mezcla entre guerra de desgaste, pero al mismo tiempo lanzar un gran número de operaciones ofensivas,
aunque nada muy contundente, específico en una sola área, en una sola zona, y podría eso cambiar en la época de campaña, aprovechando que Ucrania ya está con un fuerte desgaste y aprovechando que todavía no se llega al momento en el que la movilización se aplica de verdad, porque ya vimos que se aplicó la ley, pero no estamos viendo mayor reclutamiento de momento. Todavía los envíos de Occidente no logran tener un impacto porque todavía están en procesos de gestación, procesos de envío, paquetes de apoyo que se han estado enviando, pero todavía no se va acumulando. Entonces quizá los rusos aprovechan junio y julio para tratar de tomar la mayor cantidad de territorio posible antes de que entren estas nuevas dinámicas en juego, pero bueno, quién sabe, eso todavía está por verse. Por último hay que comentar dos cosas. En primer lugar, los rusos han vuelto a avanzar en dirección a Ocheretine, desde que Keramik y Novokalinove han avanzado en dirección al noreste y se están acercando cada vez más al pueblo de Alexandropol. Y por último quiero pasar a hablar de lo que es el área de Lugansk, la región de Lugansk controlada por Rusia, y Ucrania nuevamente ha vuelto a atacar Lugansk, esta vez con misiles Scalp, si es que no me equivoco, misiles franceses, y vimos que se liberaron las siguientes imágenes donde podemos ver una columna de humo bastante importante en esta zona. No me queda claro si es exactamente en la ciudad de Lugansk o en uno de los pueblos periféricos, pero esa es la zona general donde se realizó este ataque, y acá podemos ver una imagen bastante interesante de lo que es la defensa antiaérea rusa interceptando un misil ucraniano. Y lo que estamos viendo en general es que constantemente Lugansk está siendo atacada por Ucrania. Estamos viendo que constantemente hay impactos. Ya no es solamente los misiles ATACMS que logran impactar, sino que también los misiles Scalp. Y no solamente en Lugansk, sino que a lo largo de todo Ucrania controlada por Rusia. Lo vemos también en Crimea, lo vimos también en el último tiempo. Bueno, lo hemos visto en la zona de Lugansk. Estamos viendo más y más de este tipo de ataques, lo cual probablemente nos indica que a Ucrania en el último tiempo le han llegado más misiles ATACMS, les han llegado más misiles Scalp y tienen más para utilizar. Y habrá que ver si es que esto se mantiene, si es que hay más envíos. También es fundamental el apoyo de inteligencia que está brindando Occidente, tanto las agencias de inteligencia, si es que no me equivoco, que más aporte tienen en todo esto son las agencias británicas y también las agencias estadounidenses. Prácticamente, no siempre, pero muchas veces que Ucrania termina atacando Crimea, se ve como distintos drones estadounidenses comienzan a circular a lo largo del Mar Negro, y todo eso me imagino que está contribuyendo para que Ucrania tenga un mayor grado de éxito en el último tiempo con este tipo de ataques. Pero veamos cómo se van desarrollando este tipo de ataques durante el próximo tiempo. Y eso ha sido más que nada el video del día de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos el día de mañana. Adiós.